Lejos de la civilización, en los desiertos del norte de Chile, se encuentra un pequeño pueblo minero abandonado que se convertiría en un pueblo fantasma. Se ha informado que numerosas personas han viajado aquí solo para no ser vistas nunca más. La Noria es una ciudad minera abandonada con una historia truculenta que gira en torno a los trabajos forzados, abusos y esclavitud. Fue un pueblo estratégico a orillas de la línea férrea en donde las oficinas salitreras se abastecían de víveres y la juerga estaba a la orden del día. La Noria supo aprovechar su momento de gloria, pero la decadencia comenzó cuando el ferrocarril nortino se expandió y sus habitantes comenzaron a emigrar. El pueblo fue dinamitado, pero las almas de sus habitantes continuaron ahí. Entre ruinas, piedras, tierra y un viento que busca tumbar a cualquier visitante, el cementerio del lugar se volvió un sector que pareciera contar una y mil historias a la vez. El patio del cementerio tiene una vista que solamente se puede describir con una palabra: espeluznante. ¿Por qué? Muy simple. Porque hay tumbas abiertas y huesos expuestos por doquier. Estos centros de explotación en pleno desierto, pues están así porque no existía previamente una costumbre de trabajar por turnos. Es decir, las y los trabajadores y obreros se quedaban a vivir en la zona de trabajo, literalmente hablando. Ellos vivían para trabajar. La llegada del salitre sintético, sin embargo, obligó a abandonar el lugar aproximadamente en 1960, no sin antes dejar un rastro de viejas fotografías y prendas de vestir como mudos testigos de aquella soledad que asusta a cualquiera. ¿Saben, amigas y amigos? El cementerio en sí mismo es uno de los lugares más aterradores que se pueden encontrar debido a que la mayoría de las tumbas, como lo comenté, están abiertas y además son muy poco profundas. El cementerio de la Noria tiene la reputación de ser uno de los lugares más aterradores y surrealistas que jamás tus ojos hayan visto. Pero ¿saben? Ustedes preguntarán, ¿por qué las tumbas están abiertas? Es muy simple. Es que lo más posible, y por tanto lo más perturbador, sería el hecho de que la gran mayoría de aquellas tumbas fueron excavadas y desde luego robados muchos de aquellos artículos con los cuales habían sido enterrados aquellos difuntos. Aún el día de hoy puedes encontrarte con ataúdes y esqueletos que parcialmente se encuentran semivestidos y, ¿saben? Los locales de una ciudad vecina se niegan a entrar en la Noria, ya que incluso tratan hasta de evitar las zonas circundantes a la misma. Algunos dicen que ese lugar está maldito, otros tantos solo lo hacen por proteger su seguridad. Lo que sí es verdad es que muchos lugareños en realidad van a intentar impedir físicamente que aquellos turistas aventureros y que andan en búsqueda de fuertes emociones se aventuren a entrar a aquella ciudad por temor a que algo pudiera pasarles. Pero ¿saben? Es cuando se pone el sol que las cosas comienzan a ponerse realmente aterradoras. Los informes de actividad paranormal son comunes y testigos han reportado haber escuchado voces, gritos y pasos también caminando hacia ellos. Otros tantos han reportado haber visto apariciones y sombras por las calles.
solo una pequeña advertencia les hago. Si ustedes son lo suficientemente valientes y si deciden visitar la Noria, sobre todo por la noche, valdría la pena señalar que la forma más cercana de civilización es una gasolinera que está a más de 20 millas de distancia. El lugar que nos ocupa en este momento, ¿saben? Considero que es terrorífico, pero no por razones de corte paranormal, sino por el hecho de que los huéspedes que reposan en este sitio en vida cometieron actos sumamente reprobables que sobrepasan la línea del terror ocasionada simple y llanamente por la misma realidad. El cementerio Oast End, dedicado a los estadounidenses caídos en la Primera Guerra Mundial, cuenta con una pequeña parcela imposible de visitar, ya que en ella descansan los restos de 94 combatientes ajusticiados por cometer todo tipo de barbaridades contra la población civil. A la mayoría de la población nos queda claro que la labor del soldado en muchas ocasiones pudiera ser oscura y anónima. Consiste, como espetó en su momento el general George Patton, en seguir una norma básica: lograr que algún desgraciado muera por su país antes de que él consiga que tú mueras por el suyo. Así de cruel y tajantes palabras, claro está. Por si fuera poco, la historia recuerda siempre a los altos oficiales, pero jamás al militar de base dispuesto a dejarse la sangre en Salerno o en la fina arena de Normandía. Por eso, para naciones como Estados Unidos son tan, entre comillas, importantes los monumentos y los cementerios militares, porque gracias a ellos los nombres de los combatientes se ganan su pequeño hueco en la memoria colectiva y no caen en el olvido más absoluto. Con ese objetivo fueron levantados también cementerios como el que nos ocupa en este momento, el cual consiste en un vasto terreno ubicado al norte de Francia, el cual se encuentra dedicado exclusivamente a preservar los restos de los exactamente 6.012 militares estadounidenses que se dejaron la vida combatiendo en aquella cruel Primera Guerra Mundial. Sin embargo, este bello paraje guarda también para sí mismo uno de los secretos más turbios del ejército norteamericano. Y precisamente esta parcela es la que nos ocupa. Este pedazo de tierra marcado con la letra E, en la que fueron enterrados más de 90 soldados ajusticiados por su gobierno, simple y llanamente por perpetrar violaciones de niños, hasta asesinatos de mujeres durante la contienda que liberó a Europa del yugo nazi. Es decir, estamos hablando que fue un cementerio que estuvo en activo más de 40 años, ya que abarcó las dos grandes guerras mundiales. En este pequeño recoveco escondido no van a encontrar cruces ni tampoco nombres. Hay que decirlo de esta forma: el tío Sam, por el contrario, apenas es que se gastó unos cuantos dólares en unas minúsculas y prácticamente insignificantes placas con números. Y es que, para estos sujetos, simple y llanamente el hecho de ser recordados sería demasiado reconocimiento. A día de hoy, la parcela E sigue siendo un gran secreto para muchos. De hecho, si ustedes intentan buscarlos en las webs de los organismos oficiales de los Estados Unidos, se convierte en un reto sumamente complicado por la deshonra que implicaría. Incluso, por ejemplo, si ustedes entran en páginas relacionadas con los monumentos dedicados a los eventos en los cuales participaron los norteamericanos, si ustedes entran al apartado dedicado a Oast End, van a darse cuenta que apenas nombra el cementerio, y en su descripción se limitan única y exclusivamente a señalar que contiene los restos de 6.012 muertos de guerra estadounidenses, la mayoría de los cuales perdieron la vida mientras luchaban en la Primera Guerra Mundial.
y otros tantos en la segunda, como lo mencionamos. En su texto introductorio se habla de la ubicación de las lápidas, las cuales se van a encontrar alineadas en filas largas y de apenas 4 parcelas rodeadas de árboles y camas de rosas, en un sentido poético. Se explica que este cuenta con un monumento flanqueado en los extremos por una capilla y una sala de mapas. Pero nada, pero absolutamente nada de nada se desvela del oscuro camposanto que contiene dentro del propio cementerio. Entonces ustedes ya entenderán el porqué de este silencio institucional, ¿verdad? Fuentes del cementerio que prefieren mantenerse en el anonimato no han querido responder a esta pregunta en una forma oficial, como ya lo sosteníamos antes. Por el contrario, se han limitado a señalar, por ejemplo, a medios como ABC, con escueta seriedad que este cementerio solamente se puede acceder de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, pero que el público no puede visitarla al día de hoy, y sobre todo la parcela E, por deseo expreso del gobierno. De hecho, como se ha encontrado en contadas páginas de internet, esta parte del cementerio fue inaugurada en 1944 y cuenta con 96 o 94 enterramientos, añaden los mismos informantes. Quizás por la deshonra, o quizás por otros aspectos que vamos a ver más adelante, van a entender por qué aquella diferencia de los dos números. Sin embargo, la historia de la parcela E es por tanto una de las más oscuras, terroríficas y crueles historias dentro de la milicia en los Estados Unidos. No en vano se tuvo que esperar hasta hace menos de 10 años para que las instituciones dieran a conocer los nombres y apellidos de aquellos que descansaban bajo aquella tierra gala. Hasta entonces, la verdad es que era prácticamente imposible. La realidad, sin embargo, es que estos enterramientos son el testigo mudo de las barbaridades perpetradas por una minoría de los combatientes americanos en la Segunda Guerra Mundial. Y según se dio a conocer después de la Segunda Guerra Mundial, un total de 443 soldados americanos, o mejor dicho, norteamericanos, y de los cuales 245 eran caucásicos y 198 eran afroamericanos, fueron condenados a muerte por crímenes cometidos en el continente europeo, afirma el periodista e historiador Jesús Hernández en su popular libro 100 historias secretas de la Segunda Guerra Mundial. De ellos, poco más de 9 decenas se enfrentaron a la horca, y como lo sostuvimos antes, con pilares como las múltiples violaciones ejecutados en contra de niñas y niños, y las prácticas utilizadas durante el desembarco en Normandía, sobre todo maltrato a mujeres, solamente era una simple y llana cuestión de tiempo que algunos soldados dieran una rienda suelta a sus más bajos instintos y, como lo dijimos, aparte de los delitos antes mencionados, se dedicasen a saquear, robar, violar, ejecutar, en fin. Y esta práctica, por cierto, la cual cometían de forma continua, fue la que precisamente impidió a los mandos norteamericanos, proclives a no amonestar a sus tropas, a mirar hacia otro lado. El ejército estadounidense violó a unas 17,000 mujeres aproximadamente a lo largo de la guerra, explica Fernando Paz en Nuremberg, Juicio al nazismo. La práctica, con todo, fue perseguida por el comandante en jefe Eisenhower, quien terminó imponiendo la pena de muerte para aquellos que tras un juicio fueran declarados culpables. Con todo esto, lo cierto es que la mayoría de las denuncias de las mujeres contra los soldados norteamericanos se llevaron a cabo durante los últimos meses de la contienda, y casi la mitad, curiosamente, contra militares afroamericanos. Todo ello a pesar de que eran una minoría dentro del ejército. Muy interesante este punto. Cabría hasta para un pequeño debate. Pero en fin,
Dice mucho del modo como se aplicó la ley entre 1944 y 1945, en el que más de un 40% de todas las penas de muerte dictadas en el escenario bélico europeo se impusiesen precisamente a soldados negros, aun cuando la proporción de los que engrosaron las filas del ejército estadounidense fue diminuto, determina Hastings en su popular obra. A pesar de todo, la parcela E cuenta ahora, como lo dijimos, con solo 94 sepulcros ocupados. Y ya ven que habíamos mencionado 96. Cabe señalar por qué aquella pequeña discrepancia. Esto consiste en el hecho de que 2 militares lograron, después de morir, por decirlo de alguna manera, escapar de la vergüenza que suponía descansar en ella. Los soldados en cuestión fueron Alex Miranda y Eddie Slovic. El caso del segundo es el más destacado, ya que sus restos fueron devueltos a Estados Unidos en 1987, después de que se considerara que su crimen no se comparaba para nada al de sus compañeros, ya que Slovic fue el primer estadounidense ejecutado por deserción desde que un pelotón del ejército de la Unión acabara con un tal William Smith. Y para su desgracia, y a pesar de que aquellos que abandonaban las filas se contaban por centenares, su caso se usó como escarmiento. La ciudad de Roma, entre muchas otras cosas, es conocida mundialmente por sus catacumbas. Cientos de kilómetros de galerías subterráneas que en la antigüedad fueron utilizadas entre los siglos II y V como lugar de sepultura para los primeros cristianos, quienes rechazaban la costumbre pagana de incinerar a los muertos. Para solventar los problemas de espacio y de los altos costes de la tierra, se optó por construir estas tumbas subterráneas que albergan una infinidad de nichos rectangulares. Y hoy en día la capital de Italia abre las puertas de estos cementerios situados bajo tierra para que los turistas puedan viajar al pasado y descubrir la cultura de las antiguas civilizaciones romanas. Como lo mencionamos, es una necrópolis, o mejor dicho, un enorme cementerio, como lo quieran ustedes ver, el cual se encuentra ubicado debajo de la Ciudad del Vaticano, aproximadamente a una profundidad que varía entre 5 a 12 metros de la Basílica de San Pedro. En este punto también se encuentra la tumba de los Julios. Este lugar fue originalmente un cementerio al aire libre construido junto al Circo de Nerón en la colina vaticana a las afueras de Roma, ya que estaba prohibido construir cementerios dentro de la ciudad. Entonces las catacumbas, también conocidas como la necrópolis vaticana, se encuentran precisamente, como ya lo dijimos, bajo la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, y cabe señalar que este origen se remonta al siglo I, cuando sirvieron para enterrar a los cientos de cristianos que fueron ejecutados por el emperador Nerón, como se dijo antes, entre los que se encontraban el mismísimo San Pedro. Es aquí cuando observamos que el emperador Constantino decidió levantar la Basílica del Vaticano sobre esta necrópolis en torno al año 319. Durante mucho tiempo fueron olvidadas dichas tumbas y se llenaron de tierra hasta que en el siglo XX, con el Papa Pío XII, comenzaron las excavaciones con el objetivo de encontrar los restos de San Pedro. Imagínense cuál fue su sorpresa cuando encontraron las tumbas perfectamente conservadas y estas habían sido olvidadas prácticamente. El sucesor del pontífice fallecido, como lo mencionamos, Pío XII, había ordenado la excavación en secreto de aquel lugar ante el temor de no encontrar lo que se supondría fundamenta la ubicación actual de la sede de la Iglesia Católica, ya que hay que recordar que durante siglos la tradición católica ha recogido la creencia de que la Basílica del Vaticano se levantó sobre la tumba del padre de la Iglesia, San Pedro. ¿Y qué pasaría si aquellas excavaciones revelaban que dicha creencia era una falacia? Los trabajos fueron muy complicados, ya que, como dijimos antes, fueron hechas bajo la mayor discreción, puesto que tenían que además evitar cualquier daño a la basílica.
En el año 1950 se dio un hecho histórico, ya que Pío XII anunció el descubrimiento de la tumba de San Pedro y en 1968 el Papa Pablo VI comunicó que los restos del famoso apóstol habían sido encontrados. La identificación científica de la tumba de San Pedro fue obra de unos padres jesuitas, los cuales vamos a poner en estos momentos en su pantalla. Esta necrópolis actualmente se encuentra abierta al público desde el año 2006, aunque de forma muy restringida, sujeta a unas enormes medidas de seguridad y a un número máximo de 100 visitas diarias en grupos de 12 personas. Situado en pleno corazón de Edimburgo, el cementerio de Greyfriars es sin duda el más famoso de la ciudad. Se trata de un lugar apacible, lleno de paz, que está abierto las 24 horas del día. Un sitio perfecto para salir del bullicio de las calles de Edimburgo, especialmente en la época de agosto, con la celebración del festival Fringe, y que guarda durante todo este tiempo tras sus muros algunas curiosas historias. Y sin duda la más conocida es la del perro Bobby, el perro más fiel del mundo, quien vivía a los pies de la tumba de su amo tras la muerte de este, algo que le hizo ganarse el cariño de los ciudadanos de la ciudad, quienes venían hasta el cementerio a traerle comida. Es así como encontramos dentro de aquel mismo lugar, a pocos metros de la entrada, una lápida en honor a Bobby. En esta lápida hay una costumbre, la cual consiste en dejar un pequeño palo de madera para que Bobby juegue, pues según cuenta la leyenda, y también es muy sonado esta historia dentro de la propia ciudad de Edimburgo, el fantasma de Bobby sale por la noche para jugar con los palos que los habitantes de aquella ciudad dejan en su tumba. Claro está, lo cierto es que Bobby no pudo ser enterrado dentro del cementerio al considerarse un lugar sagrado, por lo cual fue enterrado en un lugar anexo al mismo. La tumba de John Great, su dueño, era un policía de Edimburgo que murió de tuberculosis. Su tumba, donde Bobby decidió postrarse y no moverse jamás, está a unos cuantos metros de la tumba honorífica de Bobby. Sin embargo, no todas las historias que guarda este sitio sagrado son de una índole conmovedora. En el Greyfriars Kirkyard se producen fenómenos sumamente inquietantes. Una mujer fue encontrada inconsciente en la entrada del mausoleo con el cuello cubierto de moretones, como si alguien hubiera intentado estrangularla. Poco antes, un curioso fue bloqueado por una fuerza helada y no pudo acceder a su interior. Entonces, ¿qué es lo que acontece en este fatídico camposanto? Este lugar guarda una historia muy oscura y perturbadora. Aquí muchas personas fueron torturadas y asesinadas en el siglo XVII en la guerra cruenta que opusieron católicos y protestantes. En este perímetro fueron encarcelados cerca de 1200 Covenanters, que eran los integrantes de un movimiento religioso nacido en el seno de la Iglesia Presbiteriana en Escocia. Estos rebeldes, que se negaron a jurar fidelidad al rey de Gran Bretaña, sufrieron terribles torturas físicas y en algunos casos fueron incluso decapitados. Los supervivientes fueron ejecutados o enterrados vivos, y el culpable de tamaña persecución fue el abogado George Mackenzie, apodado Bloody, el Sangriento, y conocido por su enorme sadismo. Hoy, este cementerio tiene fama de estar embrujado y hay quienes lo tachan de ser precisamente el cementerio más terrorífico del mundo. Lo que sí también comentan muchísimos visitantes y lugareños oriundos de la ciudad de Edimburgo es que el espíritu de Mackenzie sería aquel responsable de todos los fenómenos paranormales que acontecen, ya que la leyenda urbana cuenta que su fantasma causa que muchas personas que intenten siquiera entrar a su tumba
les den calambres o salgan con cortadas en su piel. De hecho, su tumba se le conoce como el Mausoleo Negro. Lo que sí es verdad es que independientemente de que si salen con cortadas o con alguna otra herida, todos los visitantes aseguran que han sentido simple y llanamente extrañas sensaciones o una mala vibra. Ustedes me entienden a qué me refiero. El mito del poltergeist de Mackenzie, porque hay quien lo califica así, tiene incluso muchos fans en las redes sociales, y son muchas las personas que aseguran que han visto hogueras, fantasmas y sucesos misteriosos. De hecho, en el año 2001, un exorcista intentó ahuyentar los malos espíritus de este lugar. Él no consiguió permanecer el tiempo que requería, ya que a los pocos días fue encontrado muerto. Amigas y amigos, yo les pregunto ahora, ¿ustedes estarían dispuestos a visitar estos sitios? Mi estimada audiencia, les agradezco que hayan llegado hasta este punto, y si este video fue de su interés, denle like, compartan y déjenme su opinión en la caja de comentarios. También síganme en mis redes sociales, las cuales voy a dejar en la caja de descripción de este video y también van a aparecer en sus pantallas. Suscríbanse a este espacio y denle clic a la campanita para que YouTube les notifique cuando subo nuevo contenido. Y les agradezco muchísimo su atención y espero que tengan muy dulces pesadillas y grandes satisfacciones. Hasta la próxima.